Hace 65 años de la consagración de su lucha entaconada, las sufragistas chilenas votan por primera vez en una elección presidencial. Eso en 1952. Hoy, en las últimas municipales participa solo un 34% de la población. El sufragio pierde valor. ¿Pero cuánto cuesta conseguirlo? Se obtuvo después de una larguísima pelea que duró más de 60 años. Este es el recuento de una gesta femenina colmada de pasajes inéditos, contada siempre mezquinamente. La historia de la obtención del voto femenino en Chile está reducido a 3 o 4 hitos históricos y cambio, y esto fue mucho más. Fue mucho más, y yo te diría que este fue un movimiento además que al final fue derechamente aplastado. Vamos a entrar al depósito donde se guardan los documentos del Archivo Mujeres y Género. Aquí no entra nadie. No entra nadie. Solo los custodios. Ningún extraño. Entonces aquí está guardada toda la documentación que contiene la memoria de las mujeres, la lucha por sus derechos civiles, ¿cierto? Por la consecución, ¿cierto? El logro del voto. Aquí está entonces el fondo Elena Caffarena Morís. Tenemos objetos de Elena Caffarena. Te voy a mostrar, por ejemplo, sus lentes. Y un objeto que es bien importante, que aparece igual en las fotografías que te voy a mostrar después, que es esta cinta. Del MEMT. Del MEMT. Cinta que les debe haber costado bien caro en el sentido de las consecuencias, sí. Usarla. Sí, porque en el fondo es la aparición pública, ¿no? Y la marca de tus ideas. La cinta identifica a las menchistas, las integrantes del movimiento pro emancipación de las mujeres en Chile. Se discutió mucho ese nombre, porque hablar de emancipación en los años 35 y todavía hoy, en el 2016, es una palabra muy provocativa. Querían emancipar a la mujer de muchas cosas, de la maternidad obligada, del alcoholismo de los maridos, de la única opción de casarse dentro de la sociedad conyugal. Estas cartas son alrededor, es un corpus de alrededor de unas 1000 cartas, que son el archivo administrativo de ese movimiento. Eran mujeres que se estaban empoderando y tomando un poco en serio cuáles eran los derechos que en ese momento ellas no tenían. Por ejemplo, el derecho al divorcio, la protección frente a la violencia contra la mujer, el tema de la protección de la infancia, el tema de la planificación de la maternidad. Temas, claro, muy vigentes hasta el día de hoy. El tema del aborto también era un tema de esa época. En ese tiempo no existía eso de votar la mujer, siempre el varón el que respondía por todo. En mi casa mi marido, él era el que mandaba. ¿Y su marido le daba permiso, entre comillas, para hacer lo que usted quisiera? No. ¿Qué le prohibía? Andar en la calle o salir. Los papás nos hablaban por señas, mi papá miraba la hora y había que irse a acostar. Hasta que al final después se convenció que con 4 hijos ya estaba bien y ahí me dejó que me operara. Pero con el permiso de él, sí. Él tuvo que dar el permiso, la firma en el hospital. Las mujeres ya van a la universidad, trabajan y forman agrupaciones feministas que exigen el voto. Pero
están bajo la potestad marital, son incapaces jurídicamente, no pueden administrar sus bienes ni ser testigos en escrituras públicas. Es decir, si no hubiera sido por doña Matilde Brendao, que fue la primera abogada chilena, que hizo eso en el fondo para permitirse ella misma trabajar, hoy en día Michelle Bachelet no podría firmar ninguna cosa. ¿Te fijas? O sea, esto es todo un movimiento en realidad de reivindicación. Habían sectores que planteaban que si se les entregaba el derecho a voto a las mujeres, estoy hablando de la década de 1910 o de 1920, estas se constituirían en una suerte de ganado electoral de los sectores más conservadores, del Partido Conservador y de la Iglesia, y serían utilizadas en una perspectiva reaccionaria, imprimiéndole un curso retrógrado a la política chilena. Y en 1935 votan por primera vez, pero solo en las elecciones municipales. También pueden ser alcaldesas. Los políticos se lucubran que es similar administrar una casa y un municipio. Se inscriben más de 300.000 chilenas y sufragan 64.000. Si las mujeres podemos votar el 35, ¿por qué no se puede votar en todo y solamente en las municipales? Puede ser que se haya generado como una especie de una marcha en blanco del proceso de sufragismo para verificar hacia dónde se movían los votos de esta ampliación del padrón electoral. El 35 hay 4 millones de chilenos. Las potenciales sufragistas llegan a 850.000 y duplicarían el padrón electoral. Las vetan de las presidenciales y las parlamentarias. Son más sus detractores. El 7 de septiembre de 1935, en el Mercurio, la Acción Nacional de Mujeres de Chile llama la atención con respecto a lo que están planteando las mujeres del MEMT. Y dice que su programa contiene puntos inaceptables que atentan abiertamente a la constitución de la familia y que propician métodos llamados de emancipación biológica que van no solo en contra de los más elementales conceptos de moral, sino contra las leyes mismas de la naturaleza. Y dicen que todo esto está realizado, o es producto de cerebros enfermizos o desquiciados. Elena Caffarena es fundadora y la primera secretaria general del movimiento pro emancipación de la mujer en Chile, el MEMT. Muere hace 14 años. Fue una gran abogada, descendiente de italianos, que nació en Iquique. Y el hecho de haber estudiado ya, eso ayudó mucho, porque ya sabiendo de leyes, me imagino que pudo formarse otras ideas. Ella va a Europa siendo aún soltera, proviene de una familia libre pensadora. Van forjando una personalidad inquieta, abierta. El sentido democrático de pensar que si votaban los hombres, también debíamos hacerlo las mujeres. Las menchistas buscan el voto para conseguir derechos civiles. En su programa de 1936 abogan por la separación de bienes, el divorcio, la igualdad de sueldos. Convocan a las más distintas mujeres en comités por todo Chile. En cada pueblito, es muy impresionante, se generara un grupo local del MEMT al que le enviaban esta publicación periódica, La Mujer Nueva. Entonces se juntaban estos grupos, generalmente encabezados por la profesora del lugar, que era seguramente la que leía más y escribía mejor. Leían estas cosas: los niños proletarios tienen hambre. No siempre en Chile el sufragio es universal. Hasta 1870 impera el voto censitario. Solo eligen en las urnas los hombres poderosos, luego los que saben leer. Después rebajan la edad de votación a los 21 años. Y la costumbre era que había que ir bien presentable, con un ternito o una tenida dominguera, como llamémosle. Era algo para uno, también era un día importante de sentirse que uno ayudaba al político que estaba presentado para dirigir, ya para diputado, para presidente.
Pero ellos jamás deben pelear por este derecho. Mujeres en manifestación de civismo fueron apaleadas en la mañana de ayer. Hay varias fotos de las señoras, como yo te decía, muy arregladas con su sombrerito, taco alto, la cartera y todo eso, y los caballos embistiéndolas para tratar de sacarlas de la manifestación. Muchas personas llamaron a la cordura al oficial al mando de la tropa. Todo fue inútil. ¿Hay mujeres que resultan encarceladas por esta misma lucha? Exactamente, detenidas y pasadas, bueno, en ese tiempo no control de detención, pero sí acusadas, pasaban tiempo en la cárcel. La gesta feminista por el voto convive con un Chile muy poco democrático. Era un cohecho masivo, descarado, prácticamente público. ¿Se compraba la opción del voto? Se compraban, no todos los electores, pero sí muchos electores. Está el texto del mensaje enviado a ambas cámaras para obtener el voto político de la mujer. Los únicos requisitos eran tener 21 años de edad y saber leer y escribir. Suprímase la palabra varones, contenía el inciso primero del artículo 36. Eso es. El proyecto de ley de Cafarena es contundente. En 1949, las organizaciones de mujeres agrupadas en la Federación Chilena de Instituciones Feministas ganan el derecho a voto para todos los comicios. Y la historia equivocó su gratitud al pensar que el presidente que otorgó, con esa palabra, otorgó el derecho a voto a las mujeres fue Gabriel González Videla. No, a las mujeres no se les otorgó ni se les concedió nada. Las mujeres se ganaron en la calle, se ganaron en la prensa, se ganaron en la máquina de escribir, se ganaron en la manifestación, en el Congreso Nacional de Mujeres, su derecho a voto. Y uno que estuvo con ellas ahí al pie del cañón fue don Pedro. Lamentablemente lo encontró la muerte antes de poder ser él quien firmara el otorgamiento del voto. Jimena, nieta de Elena, recuerda que es el presidente Pedro Aguirre Cerda quien realmente apoya a las sufragistas chilenas. ¿Dónde estaba usted cuando se promulgó la ley? Cuando se promulgó la ley del voto femenino, se hizo un acto extraordinario al que asistieron el presidente de la República, los ministros de Estado, el cuerpo diplomático, todas las grandes personalidades del país. Y lo curioso es que a mí, que había luchado tanto por el voto, no me invitaron. Yo escuchaba a la mamá que ella a su vez se sentía contenta de saber de que iban a empezar a decidir parte del destino del país. Era como un día muy especial. ¿Por qué? Porque se levantaba tempranito, se arreglaba muy bien, porque ella tenía que ir a sufragar. Mis abuelos le habían inculcado que era un derecho ganado con sudor y que tenía que respetarlo. Porque era una oportunidad que íbamos a tener todas las mujeres, que no iba a querer participar y dar el sí o el voto a quien uno que prefiriera. Años en que ruge en Chile la llamada ley maldita que persigue a los comunistas. ¿Dónde está Elena Cafarena para las elecciones de 1952? Podría referirse a la paradoja de que días después que se concede el derecho a voto político a la mujer, ¿a usted se le cancela su inscripción en los registros electorales? Me parece que la medida se tomó en cierta manera como venganza, porque yo había participado en forma muy activa en la campaña para obtener la libertad de las mujeres que se encontraban detenidas en el campo de prisioneros de Pisagua. No le permitieron votar en esas elecciones, acusada de que ella misma era comunista y por lo tanto, como era comunista, no perdía inmediatamente su derecho a voto. Su nieta asegura que nunca pertenece a un partido. La excluyen, pero todas ya son ciudadanas. El padrón electoral se duplica y el voto femenino es influyente. Y en algunas elecciones va a ser un elemento decisivo. Por ejemplo, 1964, claramente fueron las mujeres las que le dieron este arrollador triunfo
a Eduardo Frei Montalva contra Salvador Allende. Con los años, este derecho se expande sin batallas. En 1969 pueden votar los ciegos y el 70 los analfabetos. 18 años es la edad para elegir, todo hasta 1973. ¿Le dolió perder el derecho a voto durante la dictadura? Por supuesto. A pesar de que poco sé de política, me dolió mucho. A mí me gusta votar. Entonces, la primera oportunidad que hubo de votar por el sí, por el no, nos juntamos un grupo de profes y dijimos, ya, vamos a ir y vamos a votar. No importa que pase lo que pase, que venga lo que venga. Todas estas señoras que lo vieron tan difícil en su vida, que ellas fueron tan rupturistas, pienso en Marta Vergara. En un momento ella dice que ahora mira a las chiquillas que van por la calle tranquilas, digamos que pueden estudiar, que pueden votar, todo. Y entonces siente que su sacrificio tuvo un sentido. Mujeres como Elena Caffarena, Olga Poblete, Flor Heredia, Marta Vergara y miles más, que forman mujeres nuevas. Para mí fue algo tan grande porque yo fui a votar y me dicen, no existe, no puede ser, señorita. Yo le dije, pero si yo siempre he votado en el 55, pero si no está, me dijo, no vote. Ah, no, eso sí que no, le dije. Yo vengo por mi alcalde y yo tengo que votar. Todas votan en las últimas elecciones municipales. Pertenecen a la llamada generación de la Vieja República, ciudadanos que no transan su derecho a decidir igual que Caffarena. Vota hasta que muere a los 100 años. ¿Cómo voy a perder algo que costó sangre? Algo que costó tanta lucha por años, y después decir no porque se te ocurrió, no. El voto femenino fue una lucha, no nacimos con él. Y pensar que nosotros somos herederas de esa tradición, somos las nietas de ella, es parte de seguir haciendo efectiva ese acto emancipatorio. Es seguir defendiendo los derechos civiles, una sociedad más justa y una completa participación democrática. Ojalá que la lucha de las abuelas no la olviden las nietas, ni los nietos, ninguno de los que vengan.